puede corregir. Ah, bueno, Perdón, maestra, lo que dígame. pasa es que empezó el video sin sonido, después solo el sonido, entonces no sé si empezamos de una vez o repetimos el video para verlo completo. Bien, ahorita lo reproduzco de nuevo y luego ya empezamos. Gracias. Bueno, ¿qué les parece si ok, vamos, vamos a dar inicio. El Alzheimer representa la forma más común de demencia en una etiología multifactorial, ya que intervienen factores genéticos, ambientales, estilo de vida, entre ellos la alimentación. La evidencia científica sugiere que ciertos patrones dietéticos y nutrientes específicos pueden modular los procesos fisiopatológicos asociados al deterioro cognitivo. Muy buenas noches. Su servidora, Verónica Coello, presidente del capítulo estatal de Chiapas y el Colegio Mexicano de Nutriólogos, agradece el estar en esta sesión académica llamada El rol del nutriólogo y el impacto de la nutrición en personas que viven con Alzheimer, impartido por la especialista en nutrición clínica María Luisa Castañeda Garza, nutrióloga certificada. Esta noche nos acompaña el vocal de educación continua del capítulo Chiapas, Jaime Isaías Moreno Chandomí, especialista en nutrición clínica, y la maestra Estela Guadalupe Casab Aguilar, vicepresidenta del capítulo. Así vamos a escuchar al maestro Jaime, que nos dará algunas indicaciones sobre la participación. Maestro, por favor. Sí, claro, buenas noches a todos. Eh, Al final de la ronda de preguntas que va a moderar la maestra Estela, voy a dar indicaciones sobre la adquisición de la constancia y cómo poderla obtener a través de las calificaciones y la evaluación final. Entonces, las indicaciones las voy a comentar al final, así que espero que se queden hasta el último para poder obtener su constancia. Cedo la palabra a la maestra Estela para que nos dé indicaciones sobre cómo vamos a estar modulando las preguntas y respuestas, por favor. Sí, buenas noches a todos. Al final de que nuestra ponente termine la plática, entonces daremos unos minutos para las preguntas y respuestas y les pido que pueden irlas haciendo a medida que va avanzando la plática en el chat de manera escrita y podemos ver si ya durante la sesión podemos hablar, abrir los micrófonos y que puedan decir sus dudas por viva voz. Gracias, maestra. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a la maestra María Luisa Castañeda Garza. Ella es especialista en nutrición clínica, nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, especialista en nutrición clínica por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es licenciada en nutrición por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es educadora en diabetes por la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de posgrado y en la especialidad de nutriología clínica, tutora del área de geriatría de la especialidad de nutriología clínica y docente de la licenciatura en nutrición. Sin más preámbulo, escuchamos a la maestra María Luisa. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, maestra Verónica. Voy a compartir mi pantalla. Solo si me pueden confirmar que ya se puede apreciar. Sí, ya se puede apreciar. Excelente, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir este espacio con colegas nutriólogos, especialmente bajo el marco del Colegio Mexicano de Nutriólogos y en este caso por parte del capítulo de Chiapas. Hoy vamos a hablar de un tema que trasciende más allá del cálculo nutricional, que es la base y el eje con el cual nosotros trabajamos en la parte de nutrición clínica. Sin embargo, en esta patología, como vamos a ver más adelante, que las cifras nos indican que va a ir aumentando conforme va a ir pasando el tiempo, necesitamos también saber cómo prevenirla y sobre todo cómo acompañar a los pacientes, ¿no? Porque una cosa es hacer un cálculo específico, muy minucioso, meticuloso de las calorías, de los macros, de los micronutrientes, pero también tengo que saber cómo implementarlo, porque si no lo adapto a las condiciones del paciente, difícilmente va a haber una adherencia a ese plan de alimentación. Entonces, pues vamos a empezar. Declaro pues que no tengo ningún conflicto de interés relacionado con el tema de esta presentación y a continuación les comparto la estructura que vamos a llevar en este tema. Primero haremos una breve introducción para entender el contexto del Alzheimer y por qué la nutrición tiene un papel importante. Después revisaremos los retos nutricionales ante los cuales nos estamos enfrentando y se van a enfrentar las futuras generaciones para afrontar esta enfermedad, ¿no? Como sería pérdida de peso, la disfagia, la sarcopenia, conductas alimentarias alteradas que va a presentar el paciente, entre otras. El tercer punto es la parte práctica, cómo evaluar, pero más que evaluar, cómo voy a abordar nutricionalmente al paciente que tiene Alzheimer, ¿no? ¿Qué me dice la evidencia científica más actualizada? Después revisaremos en el punto 4 el impacto de la nutrición, qué puntos importantes tenemos de la nutrición para aplicarlos en los pacientes, tanto de forma preventiva como también en los pacientes que ya lo padecen. Y revisaremos en el punto 5 lo que es nuestro rol humano como nutriólogos. Aparte de que nosotros calculamos, diseñamos y marcamos cuál es la pauta de la alimentación de este paciente, pues también tenemos que dar un acompañamiento, educar a ese paciente dentro de lo posible, dependiendo del estadio, y sobre todo guiar y orientar a la familia o al cuidador principal. Y finalmente, pues cerraremos con conclusiones claves para que las podamos aplicar en la vida diaria, en nuestra práctica clínica, ¿no? Antes de hablar de toda la cuestión de las implicaciones en la enfermedad de Alzheimer, vale la pena revisar un poquito cómo están las cifras de la población de adultos mayores y cómo va a ir aumentando. En el 2021, según cifras de la OMS, había aproximadamente 760 millones de adultos mayores y se estima que para el 2050 existe una cifra arriba de 2.000 millones de adultos mayores, lo que significa que en el 2017 1 de cada 8 habitantes era adulto mayor, para el 2030 se espera que sea 1 de cada 6 y en el 2050 se espera que sea 1 de cada 5. Si hablamos de nuestro contexto nacional, aproximadamente en nuestro país el año pasado se registró una cifra de 16 millones de adultos mayores y se tiene una estimación que para el 2050 sea aproximadamente una cifra de 32 millones de adultos mayores, lo que significa que 23 de cada 100 habitantes en nuestro país en el 2050 serán adultos mayores. Ahora, el hecho de que en el mundo esté aumentando la esperanza de vida, pues básicamente se debe a los avances en la medicina, las modificaciones en las condiciones económicas y sociales, un mayor acceso a los servicios de salud y toda esta parte de la zona donde reside el paciente, ¿no? Sin embargo, el hecho de que la población tenga un aumento en la esperanza de vida no se ve reflejado en que esos años que está viviendo, que se van aumentando, los viva con una buena calidad de vida, ¿no? El paciente
paciente no tiene un estado de salud y un estado de nutrición que sea bueno y que le permita disfrutar de esos años, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las enfermedades neurodegenerativas afectan a personas de todas las edades, pero principalmente afecta a los adultos mayores de 65 años. Y debemos de tener en cuenta que la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, que son los dos tipos de demencias más comunes y más prevalentes, ocupan más o menos entre el 60 y el 80% de los casos reportados de demencias. Cabe mencionar también que la demencia es la séptima causa de muerte a nivel mundial y se estima que actualmente en el mundo hay más de 55 millones de personas que viven con enfermedad de Alzheimer y se espera que para el 2050 esta cifra se triplique. Cabe mencionar también que el grueso de esa población, de los 55 millones que viven actualmente con algún tipo de demencia, más del 60% viven en países de ingresos medios y de ingresos bajos. Si abordamos un poquito el concepto de la demencia, pues es una de las enfermedades más prevalentes entre los adultos mayores. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se origina por lesiones o enfermedades que afectan directamente al cerebro y esto provoca una pérdida progresiva de neuronas y un deterioro en la función cerebral. Principalmente este daño va más allá de los cambios normales del proceso del envejecimiento y se manifiesta en el paciente como un deterioro cognitivo significativo donde va a afectar la memoria del paciente, el pensamiento, la velocidad de procesamiento y la capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria. Con el tiempo, esto se traduce en que el paciente va a tener un mayor grado de discapacidad, va a tener un aumento en el grado de dependencia y cabe mencionar que no solamente impacta al paciente, sino que impacta a toda la red familiar o a toda la familia que está al cuidado de este paciente, ¿no? La definición de la enfermedad de Alzheimer pues es una patología neurodegenerativa que es progresiva del sistema nervioso central. Se caracteriza principalmente por la formación de placas amiloides seniles y ovillos neurofibrilares, que son estructuras anormales que se van a acumular en el cerebro y están asociadas principalmente con la pérdida gradual de la sinapsis y de las neuronas piramidales, lo que se va a traducir en que el paciente presente una neurodegeneración progresiva. Los primeros síntomas clínicos del Alzheimer, la literatura nos reporta que pueden aparecer incluso 20 años después de que comiencen los cambios estructurales cerebrales en el paciente, lo que significa que es una enfermedad que avanza silenciosamente, por así decirlo, con el paso del tiempo y que el paciente pudo haber empezado a tener esas modificaciones 20, 25 años previos a que él presente el primer síntoma clínico, ¿no? Además, el Alzheimer pues, puede provocar una reducción del metabolismo de la glucosa cerebral y contribuye también a la atrofia cerebral y al deterioro funcional. Y a medida que la enfermedad progresa, dificulta la comunicación y la respuesta al entorno, afectando principalmente, como yo lo había mencionado, pues áreas del cerebro responsables del pensamiento, de la memoria y del lenguaje. Hablando un poco de los factores que mencionaba la maestra al inicio de la presentación, hay factores que no podemos modificar como son la genética, el sexo y la edad del paciente. Sin embargo, hay factores modificables que es hacia donde está volteando la evidencia científica a analizar porque son los que se pueden modificar y pueden prevenir que pudiera aparecer esta enfermedad, ¿no? Dentro de estos factores modificables, pues está el nivel de educación del paciente, la actividad física, las horas sueño que tiene el paciente, la dieta, la alimentación, que es donde entramos nosotros con nuestro rol, el tabaquismo, el consumo de alcohol y las enfermedades metabólicas que presente el paciente en la edad media, ¿no? En la edad de adulto entre los 30 y 50 años, ¿no? Y se estima que 2/5 partes de los pacientes o de los casos que hay con Alzheimer en el mundo podrían prevenirse si se actúa sobre estos factores modificables donde la dieta pues tiene un factor preponderante. Hablando ahora acerca de los retos nutricionales en el Alzheimer, recordemos que es una enfermedad que además de que la debemos de tratar, debemos de analizar,
conocer la evidencia científica y buscar cómo debemos prevenirla. Sin embargo, esta patología presenta o conlleva que el paciente tenga algunos otros estados clínicos que va a exacerbar más la aparición de esta, ¿no? Principalmente hablemos que nos vamos a encontrar de un paciente que ya tiene Alzheimer, es muy probable que vaya a presentar desnutrición. Es uno de los principales retos nutricionales ante los cuales nos vamos a enfrentar en pacientes con Alzheimer o con algún tipo de demencia, y aproximadamente la literatura nos habla que hasta un 70 o 76% de los pacientes con Alzheimer van a presentar desnutrición. A mayor grado de progresión de la enfermedad, mayor grado de nutrición evidentemente del paciente. Si hablamos de un paciente que se encuentra en la comunidad, la literatura nos habla que es aproximadamente de un 26% la prevalencia de desnutrición. Sin embargo, si hablo de pacientes que están institucionalizados u hospitalizados, la cifra o el rango va desde el 7% hasta el 76%. Básicamente, 3/4 partes de la población que yo tenga institucionalizada con Alzheimer van a tener algún grado de demencia. Es más frecuente, como lo mencionaban en los hospitales, en las residencias geriátricas, donde el paciente también tiene una mayor dependencia para alimentarse, donde a veces no hay un apoyo directo con el paciente, se cuenta con un número grande de residentes y es imposible que se pueda dar esa atención tan minuciosa y demandante que requiere el paciente, ¿no? También observamos en estos pacientes una disminución importante de la masa muscular, de los valores de albúmina sérica, de vitaminas del complejo B, por ejemplo, de la vitamina D también, lo que va a acelerar el deterioro físico del paciente y el deterioro cognitivo. Y también tener en cuenta que la desnutrición no solo es consecuencia de la enfermedad, sino que también esta desnutrición va a agravar la patología que presenta el paciente, ya que va a favorecer a la neuroinflamación y a la pérdida de la función cerebral. Estas son algunas de las causas por las cuales un paciente que tiene Alzheimer puede presentar desnutrición. Digo, traté de englobar las más frecuentes, pero cabe mencionar que la lista es un poco extensa. Principalmente es porque el paciente puede presentar anorexia, puede presentar disfagia, puede presentar pérdida de la autonomía para alimentarse, pérdida de peso, una ingesta inadecuada de alimentos, y si hay una ingesta inadecuada de alimentos no se cubre el requerimiento energético ni proteico, y si no se cubre el proteico y el energético, muchísimo menos se cubre el de los micronutrientes. El tratamiento farmacológico por los efectos secundarios que esto puedan tener en el paciente, y los trastornos gastrointestinales que se puedan presentar en el paciente. Esta imagen me gustó mucho de la literatura que estuve revisando, si no me equivoco, es de este año, y aquí se representa un poco el círculo vicioso entre la enfermedad de Alzheimer y la desnutrición. Del lado izquierdo podemos ver que los pacientes con Alzheimer tienden a sufrir desnutrición, pero primero el deterioro cognitivo y las alteraciones sensoriales hacen que el paciente olvide comer o que no reconozca los alimentos o que tenga conductas aversivas hacia los alimentos, ¿no? A esto se le suma que los pacientes van a presentar disfagia, los efectos adversos de los medicamentos, como los mencioné anteriormente, la pérdida de la masa muscular y la presencia de fragilidad, y todo esto termina desencadenando una pérdida involuntaria de peso del paciente, una baja ingesta nutricional o de todos los macronutrientes, y también deficiencias nutricionales hablando de los micronutrientes, ¿no? El problema es que, como se muestra acá del lado derecho, esa desnutrición pues no solo se queda ahí, sino que la falta de nutrientes aumenta el estrés oxidativo que presenta el paciente, afecta la barrera hematoencefálica, modifica la microbiota intestinal y también favorece el depósito de beta amiloide y de tau, ¿no? Entonces la desnutrición, si no la corregimos, si no la detectamos y si no la abordamos de la manera adecuada, puede agravar el deterioro que presente nuestro paciente. Otra de las condiciones que también es sumamente frecuente en los pacientes que presentan algún tipo de demencia es la disfagia, que es un síndrome geriátrico que vemos día a día muy frecuente en los pacientes adultos mayores y que se puede presentar de manera general hasta en un 30% de los pacientes adultos mayores, independientemente de cuál sea la comorbilidad que estos tengan. Sin embargo, la disfagia aumenta su prevalencia drásticamente en los pacientes que tienen alguna enfermedad neurocognitiva, hasta en un 80%
de los pacientes que tienen Alzheimer, comparados con un 60% de prevalencia en los pacientes que presentan enfermedad de Parkinson. Entonces, más alta en los pacientes que tienen Alzheimer. Tiene como consecuencia directa sobre el estado nutricional que va a aumentar el riesgo de deshidratación del paciente, evidentemente la desnutrición que mi paciente presente y una neumonía por aspiración, lo que incluso pues, va a hacer que el paciente sea hospitalizado, además de complicaciones graves como asfixia en casos severos y insuficiencia orgánica múltiple. Cabe mencionar que aquí nosotros tenemos que educar al familiar o al cuidador primario de ese paciente de cuáles serían los signos o las características, perdón, que va a tener el paciente para que él pudiera identificar que tiene a lo mejor riesgo de disfagia, nos lo haga saber y nosotros podamos referirlo y también que se haga la prueba de disfagia y hacer toda la adaptación del plan de alimentación del paciente. Otra de las implicaciones nutricionales que presentan los pacientes y que es muy, muy frecuente también es la pérdida de peso, que es uno de los signos más tempranos que se pueden tener del Alzheimer y que puede aparecer años antes del diagnóstico clínico ya establecido, ¿no? Se estima que entre un 30 y un 50% de los pacientes que tienen Alzheimer pueden tener una pérdida de peso significativa y a mayor pérdida de peso, peor pronóstico para nuestro paciente, ¿no? Esta pérdida de peso se vincula principalmente con tres consecuencias principales, que es que el paciente tenga una mayor progresión del deterioro cognitivo, una fragilidad física y una dependencia funcional, así como un aumento de la mortalidad si es que el paciente tuvo una pérdida de peso de más del 5% en un periodo de 6 meses, que sabemos que en la parte de la consulta clínica siempre evaluamos el peso del paciente si es que viene por primera vez y evaluamos cuánto pesaba hace 3 meses, cuánto pesaba hace 6 meses para poder hacer nosotros los porcentajes de pérdida de peso. Entonces, entre más rápida sea la pérdida de peso, mayor será el deterioro que sufra mi paciente. Algunas de las causas de por qué los pacientes con enfermedad de Alzheimer sufren pérdida de peso, pues va relacionado con la disminución de la ingesta, que aquí va de la mano con una anorexia, con cambios sensoriales, cambios en el olfato o en el gusto, que el paciente también va a sufrir modificaciones, aumento del gasto energético basal o adaptativo por la pérdida de la masa muscular, incluso la presencia de sarcopenia, que más adelante hablamos brevemente de ella, y por todos los factores metabólicos que están involucrados, como la inflamación crónica, el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial. Hablando ahora de la sarcopenia, que es también una condición clínica, un síndrome que se presenta muy, muy frecuente en los adultos mayores, pero cabe mencionar que no es propio de los adultos mayores. Si bien en el proceso del envejecimiento hay muchos factores que confluyen para hacerlo mucho más prevalente en los pacientes adultos mayores, no es exclusiva de este grupo etario. Pero aquí hablando de adulto mayor más paciente con sarcopenia, la verdad es altamente prevalente, o al menos hasta un 34%, y algunos artículos dicen que hasta el 45% de los pacientes, ¿no? Definimos la sarcopenia como una disminución progresiva de la masa muscular esquelética, de la fuerza y de la funcionalidad del paciente y que va a ser más prevalente en los pacientes que tienen Alzheimer por mecanismos como pueden ser todas las alteraciones en la ingesta, el menor consumo de alimentos, las conductas negativas hacia los alimentos y todas las alteraciones metabólicas que presentan. Esta pérdida de masa muscular no solo implica un cambio corporal, sino que también va a presentar consecuencias clínicas directas en el paciente, como va a ser que aumente el riesgo de fragilidad física, si aumenta el riesgo de fragilidad, aumenta el riesgo de caídas en mi paciente, si aumenta el riesgo de caídas, aumenta la funcionalidad de él e incluso pues el paciente tiene un mayor riesgo de mortalidad. Entonces, desde la detección de una buena evaluación en la consulta del paciente de peso, talla, porcentajes de grasa corporal, de masa muscular, que es lo que debemos de hacer siempre en estas evaluaciones, nos permiten ir adelantándonos hacia toda esta serie de complicaciones que el paciente pudiera presentar. La sarcopenia, pues no nada más en el Alzheimer es una pérdida de la masa muscular, sino es un proceso que conecta el cerebro y al músculo en ambos sentidos. Debemos de recordar que hay una inflamación, hay estrés oxidativo, hay resistencia a la insulina y todo esto daña el cerebro como el tejido muscular. Por otro lado, también tenemos factores como el sedentarismo, la desnutrición, que hacen que el músculo disminuya
se reduzca el flujo de sangre, de los nutrientes también que ingresan a él, y eso también acelera más el deterioro cognitivo, ¿no? Y todo esto trae como consecuencia mayor riesgo de fragilidad, de caídas, mayor dependencia y sobre todo una disminución severa de la calidad de vida del paciente que vive con enfermedad de Alzheimer. También tenemos o nos enfrentamos a ciertas conductas que van a presentar los pacientes en las primeras etapas y en los estadios avanzados de la enfermedad. Al inicio de la enfermedad, algunos pacientes pueden presentar un aumento de la ingesta de los alimentos por ansiedad, por desinhibición o por repetición de conductas. Sin embargo, aunque haya un aumento de la ingesta de los alimentos, pues no siempre va a ser una ingesta equilibrada, ¿no? También, a medida que el deterioro avanza, las ingestas alimentarias se reducen progresivamente, el paciente pierde el interés por la comida, olvida comer los alimentos, olvida cómo comerlos e incluso pues cómo utilizar los utensilios, ¿no? Y toda esta parte requiere que el paciente tenga un cuidador principal que lo esté asistiendo y que le esté proporcionando los alimentos. Además, como ya lo había mencionado anteriormente, aparecen conductas aversivas hacia la alimentación, como la agitación, el rechazo a los alimentos o la distracción durante las horas de comida, y esto va a producir o generar que se interrumpa la ingesta dietética y que el paciente requiera sí o sí, como ya lo mencioné, asistencia directa para poder consumir los alimentos. Este cuadro, que es de un artículo del 2021, si no recuerdo, no alcanzo a revisar la referencia, resume los cambios en la conducta alimentaria más comunes en los pacientes con Alzheimer y cómo nos impactan estos a nosotros en la ingesta que va a tener mi paciente. La mayoría de los pacientes presentan una disminución progresiva del consumo que puede deberse a la apatía, a la depresión, a la pérdida de la memoria o la simplificación de la dieta. Le dan alimentos muy sencillos para que él los acepte y si el paciente acepta cierto tipo de alimentos en base a eso, es como la regla general de su alimentación cuando estamos o están dejando de fuera pues muchísimos nutrientes, ¿no? Y ahí falta la intervención del nutriólogo clínico. También pueden aparecer las conductas como de rechazo a los alimentos, indiferencia hacia los alimentos, hacia los platillos, principalmente en los estadios moderados o avanzados ya de la enfermedad. Y en algunos casos no tan frecuentes o casos aislados, sobre todo en variantes frontales del Alzheimer, se observa todo lo contrario. Puede haber una hiperfagia o puede haber un aumento de la ingesta debido a las alteraciones en los centros del control del apetito, ¿no? Entonces, todos estos cambios dificultan que se pueda mantener una nutrición adecuada en los pacientes y explican o nos dan la base de por qué se requiere una intervención nutricional desde las primeras etapas y evidentemente que podamos también contar con la red de apoyo de la familia de nuestro paciente. Habiendo revisado todo lo que implica, de manera breve, los retos nutricionales ante los cuales nos enfrentamos en pacientes con Alzheimer, vamos a revisar cómo debe ser la intervención nutricional o qué nos dice la evidencia científica. Siguiendo el proceso de atención nutricional previo al primer paso, que es la evaluación, la academia nos dice que tenemos que aplicar en el paciente un cribado nutricional o un screening nutricional, ¿no? Estos cribados nos permiten la detección temprana de personas que tengan desnutrición o que están en riesgo de tener desnutrición. Cabe mencionar que para los pacientes que presentan o que viven con Alzheimer no hay una herramienta de cribado específico para este tipo de patología. Sin embargo, organismos internacionales como son la ASPEN y la ESPEN nos hacen mención de que se debe aplicar un tamizaje que sea específico para adulto mayor. Revisando la parte de los datos, pues podemos ver que el grueso de los pacientes que lo presentan son adultos mayores, ¿no? Entonces nos inclinan hacia un tamizaje que sea específico para adulto mayor. Ellos hacen la recomendación de que sea el Mini Nutritional Assessment, que en la versión corta o el short form que le llamamos, y si el paciente presenta más de 8 puntos, pues tenemos que hacer la versión extendida, ¿no? Y este es uno de los tamizajes o cribados que podríamos utilizar en los pacientes. Evidentemente, si tengo un paciente institucionalizado o incluso un paciente, perdón, hospitalizado o incluso en la terapia, pues tendría que cambiar el tipo de tamizaje, ¿no? Pero de primera instancia, el MNA es una muy buena opción. Además del cribado nutricional del MNA, existen herramientas complementarias que también nos van a ayudar a evaluar la conducta alimentaria que tiene el paciente y a poder identificar las dificultades que tiene el momento de alimentarse. En primer lugar, tenemos la escala de Blanford, que también es conocida como el inventario de conducta
alimentaria aversiva, y principalmente identifica problemas de comportamiento relacionados con la comida, como rechazo a los alimentos, lentitud al comer o resistencia al momento de alimentarse. En segundo lugar, tenemos el cuestionario de Edimburgo, que principalmente se enfoca en dificultades físicas para comer o beber, por ejemplo, si el paciente derrama los líquidos, se olvida cómo deglutir o cómo pasar los alimentos, o si no reconoce los utensilios, y es una herramienta también muy útil para distinguirse dependencia del paciente al momento de alimentarse. O sea, básicamente lo que hace es identificar si el paciente puede comer solo, si necesita asistencia parcial o si necesita una asistencia total a la hora de alimentarse, ¿no? Y también nos orienta acerca de qué texturas debemos ajustar en la alimentación del paciente. Hablando ahora del aporte energético en esta patología, no existe un requerimiento específico para los pacientes con Alzheimer. Sin embargo, lo que nos dice la mayor parte de los artículos, de las revisiones y de las guías, por ejemplo, como la de la ESPEN, es que se debe de ajustar el aporte energético de acuerdo al estado clínico y funcional del paciente. Entonces, Aspen y ESPEN hacen la recomendación de que se puede dar al paciente un promedio de 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Sin embargo, si revisamos muy a detalle la guía de la ESPEN para paciente geriátrico, pues nos da un margen incluso entre 25 hasta 38, 40 kilocalorías, ¿no? Y esto te permite que puedas adaptarlo de acuerdo a la condición nutricional y médica del paciente, y evidentemente si tu paciente tiene una ingesta de 15, 18, 20 calorías, pues a lo mejor tu primera meta son 25 y probablemente tu meta estándar serían las 30, 35, pero te permite ir progresando esa alimentación del paciente, ¿no? Como debe de ser. En los pacientes que están en reposo o en cama, se puede dar un aporte entre 25 y 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día. En pacientes que tienen bajo peso o que han tenido una pérdida significativa de peso, podemos dar de 32 hasta 38 kilocalorías, ¿no? Vuelvo a hacer mención de que debemos evaluar cómo está la alimentación del paciente en ese momento y a partir de ahí ir escalonando o marcando las metas de la progresión del requerimiento energético. También, si el paciente tiene una ingesta menor del 75% de sus requerimientos por un periodo mayor de una semana, o si hay pérdida de peso, nos hacen mención en la literatura que debemos utilizar o agregar al plan de alimentación de mi paciente un suplemento nutricional oral y tratar de adaptarlo según a las condiciones de las necesidades del paciente, porque probablemente no nada más tiene Alzheimer, tiene alguna otra comorbilidad que también me va marcando la pauta acerca de qué tipo de nutrientes o qué tipo de alimentación va a requerir el paciente. Hablando un poco de las proteínas en los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, pues el objetivo principal de la ingesta proteica es preservar la masa muscular y la funcionalidad del paciente, ¿no? Ya que la pérdida del músculo, como ya hablamos, pues está estrechamente relacionada con el deterioro funcional y la dependencia y la presencia de fragilidad. Entonces, las guías ESPEN nos hacen referencia de que al menos un adulto mayor sano, por así decirlo, con un envejecimiento exitoso, saludable, al menos debería de consumir de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso al día. Sin embargo, en pacientes que tienen riesgo de desnutrición, que tienen desnutrición, que tienen sarcopenia, como es el caso de la mayoría de los pacientes con Alzheimer, se recomienda un aporte proteico de 1.2, perdón, a 1.5 gramos por kilogramo de proteína de peso al día, evaluando evidentemente la función renal o que el paciente no tenga algún problema hepático, ¿no? Y para que se pueda tener un mejor aprovechamiento de estas proteínas que le estamos brindando, nos hablan de que al menos en 3 tiempos de comida o en los 3 tiempos de comidas principales se den entre 25 y 30 gramos de proteína para que se pueda hacer una distribución adecuada y el paciente pueda tener una mejor absorción, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, tendríamos que adaptarlo específicamente, como lo menciono, a las características propias individualizadas de cada uno de nuestros pacientes.
También tener en cuenta que una ingesta proteica adecuada en un paciente con Alzheimer pues contribuye a reducir la progresión de la sarcopenia, de la fragilidad, que son problemas que van a quitar funcionalidad al paciente, y que cuando hay un déficit proteico se observan consecuencias importantes como sería una mayor pérdida de peso, una mayor pérdida de la masa muscular, aumento de la dependencia del paciente y una peor respuesta a la rehabilitación. Cabe mencionar que en adultos mayores, en población general que no presente Alzheimer, casi el 40% de la población de adultos mayores consumen una cantidad menor del aporte proteico que deberían de consumir. O sea, ya es un reto que el adulto mayor consuma la cantidad adecuada de proteínas. Entonces, imagínense ahora el reto que tenemos, aparte que mi paciente tiene Alzheimer, ¿no? Se vuelve como un poco más complicado, pero no imposible para nuestro trabajo, ¿no? Y incluso algunas guías de la ESPEN nos mencionan que si el paciente tiene una baja ingesta proteica, podemos utilizar, otra vez vuelvo a los suplementos nutricionales orales, pero en este caso que sea una fórmula, hiperproteica que nos pueda ayudar a mejorar el aporte proteico del paciente y que le permita recuperar o al menos frenar la pérdida de esa masa muscular. En el caso del macronutriente de los carbohidratos, no hay una recomendación específica para este macronutriente en la patología de Alzheimer. La mayor parte de la literatura nos habla que se debe ajustar a las comorbilidades que presente el paciente. Sin embargo, sí se hace mención que el paciente se le debe dar prioridad a la calidad de los carbohidratos, como sería en este caso priorizar los carbohidratos complejos y los de bajo índice glicémico, como son pues todos los cereales integrales, las legumbres, las frutas y las verduras, y limitar los azúcares simples o los azúcares añadidos que podrían favorecer la inflamación y la pérdida del control metabólico que tiene nuestro paciente. El aporte de fibra debe ser entre aproximadamente de 25 a 30 gramos diarios, esto para favorecer el tránsito intestinal, la saciedad y el control glucémico del paciente, si es que también además tuviera diabetes, por así llamarlo. Y las guías de la ESPEN sí nos hacen una mención muy importante de que no debemos proporcionar a los pacientes con Alzheimer planes de alimentación o dietas tipo cetogénicas o keto o como les queramos llamar, ¿no? Que si bien han sido promovidas para mejorar la cognición, la verdad no hay evidencia clara, o sea, no está heterogéneo en los resultados y no se recomienda su uso porque los resultados y los estudios, la verdad, son insuficientes. Entonces, tenemos que aplicar nutrición basada en evidencia, y si realmente no hay una evidencia concluyente, pues puedo buscar otras alternativas en lugar de una dieta cetogénica. También cabe mencionar que no es necesario restringir un macronutriente en los pacientes y que debemos evitar las dietas que sean muy restrictivas por algún tipo de creencia o información que a lo mejor no está basada en evidencia y que tenemos que hacérsela saber al paciente, ¿no? No es necesario hacer una restricción a menos que tenga otra comorbilidad que realmente lo requiera. Respecto a las grasas, las recomendaciones actuales nos hablan de patrones de alimentación saludables, que básicamente tengan o que favorezcan el consumo de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. No hablan de restringir las grasas saturadas, pero sí hablan de que no aporten un más del 10% de las calorías del valor calórico total. Y esto pues tiene un fundamento metabólico importante porque en la enfermedad del Alzheimer hay una alteración del metabolismo lipídico que incluye cambios en el colesterol, cambios en los esfingolípidos y en el transporte de las ApoE, ¿no? Entonces, sí vamos a brindar grasas, pero que sean grasas cardiometabólicamente favorables, por así llamarlo, ¿no? Que para que tengan un efecto beneficioso en nuestros pacientes. Hablando de las vitaminas y minerales, que hay muchísima controversia y que se suplementan a los pacientes y les dan dosis 20, 30 veces, 40 veces más elevadas de la IDR, la evidencia aún nos menciona que no hay un requerimiento específico para los pacientes con Alzheimer. No está todavía bien documentado y no hay una evidencia que sea consistente. Lo que sí nos hablan es que debemos de cubrir las ingestas diarias recomendadas para la edad y el género del paciente, que en este caso no, porque no tengo que suplementar 3 veces el calcio, el selenio y el zinc, significa que no me voy a asegurar de cubrir el AIDR de calcio, selenio, de zinc y de todos los micronutrientes que
que debe llevar el plan de alimentación de mi paciente, ¿no? Por ejemplo, se ha documentado que si hay pérdida de peso, si hay menor ingesta de alimentos, si hay alteraciones digestivas o interacciones con fármacos, pudiera haber en estos pacientes algunas alteraciones, o interacciones con micronutrientes como serían las vitaminas del complejo B, del D, la D, o los antioxidantes, pero para esto entra nuestra parte de evaluación clínica en el paciente, que tengo que analizar cómo es la alimentación del paciente y evaluar los signos clínicos que presenta mi paciente para poder correlacionarlo si realmente tiene una deficiencia de esta vitamina, y si es así, pues tratar de cubrirla con la alimentación principalmente, ¿no? De primera instancia. Y tener en cuenta también que la malnutrición y la disfagia que limita limita la ingesta de alimentos, pues también va a estar de la mano con que el paciente tenga una ingesta baja de vitaminas y de minerales, y que en casos o en situaciones severas de disfagia donde el paciente no tiene una dieta variada, donde no se le ha dado una intervención adecuada, podría ser necesaria alguna suplementación con un multivitamínico, pero siempre y cuando se haya hecho toda la evaluación completa y que hayamos agotado todos los recursos y que podamos correlacionar que ese signo que tiene el paciente básicamente se debe a la deficiencia de una vitamina o de un mineral. En el caso de las vitaminas del complejo B, principalmente la B6, la B12 y el folato tienen una relación importante con la salud cerebral, porque participan en el metabolismo de la homocisteína. Sabemos que los niveles elevados de homocisteína se asocian con un mayor riesgo de Alzheimer, de daño neuronal y de un menor flujo sanguíneo cerebral. Por eso se recomienda pues mantener unos niveles adecuados de estas vitaminas para reducir los niveles de homocisteína y contribuir a una mejor función cognitiva. Sin embargo, la evidencia nos muestra que los beneficios se observan solo cuando la suplementación se mantiene por un periodo de más de 12 meses y en pacientes que aún no tienen una demencia establecida, o sea, que sería de forma preventiva, en etapas preclínicas o en estadios primarios, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, en pacientes que ya tienen una enfermedad de Alzheimer establecida, no hay una literatura que nos hable de que se tiene que aumentar esa cantidad de vitaminas del complejo B, ¿no? Y los estudios pues son limitados en los pacientes que ya padecen la enfermedad de Alzheimer. En el caso de la vitamina D, sabemos que un porcentaje importante de la población puede presentar deficiencia de vitamina D. Hablemos que en los adultos mayores es muchísimo más frecuente, y si ahora el paciente tiene enfermedad de Alzheimer con limitaciones en la alimentación, pues va a ser muy, muy probable que pueda presentar esta deficiencia, pero igual tengo que analizar la alimentación, tengo que evaluar la clínica del paciente y puedo corroborarlo con los estudios o con los exámenes bioquímicos, ¿no? Las deficiencias de vitamina D en los pacientes con enfermedad de Alzheimer se asocia con una peor función cognitiva y con un mayor riesgo de demencia, y se puede brindar un aporte de vitamina D entre 800 y 1000 unidades internacionales al día si el paciente tiene menos de 30 nanogramos por mililitro de vitamina D. Ahora, si lo analizamos un poquito, la IDR para adulto mayor entre 50, bueno, no son adultos mayores, pero sí viene clasificado, entre 50 hasta 70 años, nos habla que podemos dar entre 600 y 800 unidades internacionales, que sería la IDR. Entonces, básicamente aquí sería aumentar 200 unidades internacionales o 400, ¿no? Dependiendo cuál sea el rango que estemos tomando. Y también esto se puede justificar porque si mi paciente presenta fragilidad o presenta sarcopenia, estas son las dosis específicas también para un paciente que presenta estas condiciones. Entonces, sí sería viable brindar al paciente estas dosis o esta cantidad de vitamina D, ¿no? Y también tomar en cuenta que si el paciente no se expone al sol, pues es un indicador importante para evaluar su vitamina D. En el caso de los minerales, también las referencias nos indican que no hay un requerimiento específico para los pacientes con Alzheimer. Sin embargo, deficiencias de minerales como del zinc, selenio, magnesio y hierro se ha vinculado con un mayor deterioro cognitivo y con una mayor progresión de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, pues no significa que tenemos que suplementarlos de manera rutinaria, sino que tenemos que detectar, lo mismo que con las vitaminas, detectar y corregir estas deficiencias y recordar que en estos pacientes, pues la malnutrición, la desnutrición, el síndrome de polifarmacia, la disfagia o la pérdida de peso, pues van a ser factores importantes que van a estar contribuyendo a que el paciente presente deficiencias de estos minerales.
En el caso del zinc, participa en la neurotransmisión y en la protección antioxidante. Se ha encontrado que si sus niveles son bajos, se observa una mayor acumulación de beta-amiloide y un peor rendimiento cognitivo. Sin embargo, únicamente se recomienda vigilar la ingesta y suplementar este mineral únicamente si hubiera una deficiencia ya bien establecida. El selenio, por su parte, pues es cofactor de enzimas antioxidantes como la glutatión peroxidasa, y su deficiencia se asocia con un mayor grado de estrés oxidativo y daño neuronal. Y al menos la recomendación general es cubrir 55 microgramos al día y no dar dosis mayores de 200 microgramos al día porque podrían ser tóxicas para el paciente. Hablando un poco del hierro, pues fundamental para la función mitocondrial y neuronal. Cuando hay un exceso de hierro cerebral, se favorece también el estrés oxidativo y es un proceso que acelera el daño neuronal en el paciente, ¿no? Entonces tiene que tener un balance adecuado, vigilando los niveles de ferritina y la saturación de transferrina que tenga el paciente, y principalmente vigilarlo en pacientes que presentan anemia o que tienen una suplementación prolongada de hierro. Y en cuanto al magnesio, pues sabemos que participa en la transmisión sináptica y en la plasticidad neuronal. Hay evidencia científica que nos habla que su deficiencia se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y de neuroinflamación. Sin embargo, las ingestas recomendadas son de 320 miligramos para varones y de 420 miligramos para mujeres. Ahora, hablando del requerimiento hídrico, que aquí sí es muy frecuente que el paciente también o tampoco no lo cumpla, es uno de los trastornos que se van a presentar más frecuentes en la demencia. Puede pasar desapercibido pero tiene consecuencias importantes, como son un aumento del riesgo de delirium, que se lo pueden atribuir a la propia patología, un aumento del riesgo de caídas, de estreñimiento, de infecciones urinarias y una serie de complicaciones, ¿no? La ESPE nos recomienda que podemos brindar al paciente entre 30 y 35 mililitros por kilogramo de peso al día en el paciente, o básicamente, si revisamos las guías de paciente de adulto mayor, nos hablan que es entre 1.6 litros para mujeres y 2 litros para varones. Sin embargo, también debemos de recordar que tenemos que adaptarlos de acuerdo a la condición nutricional que presente mi paciente. Ahora, en el caso de cómo podemos nosotros aumentar, o qué estrategias podemos utilizar para aumentar la ingesta por la vía oral en nuestros pacientes, hablamos de utilizar suplementos, sí, nos lo dicen las guías, sí, pero sabemos que de primera instancia primero es fortificar la alimentación y después utilizar los suplementos. Nosotros nos vamos por paso, ¿no? Ya si el paciente tiene una nutrición establecida, como lo mencionamos, pues sí nos vamos directamente a la utilización del suplemento para complementar. Sin embargo, ¿cómo podemos lograr que el paciente tenga una mejor ingesta por la vía oral? Pues se tienen que brindar los alimentos en un ambiente agradable, se deben de tener menús variados, o al menos con platillos o preparaciones que el paciente acepte, y si estas no son muy ricas nutricionalmente, pues nosotros podemos enriquecerlas o fortificarlas. Adaptar las texturas de los alimentos. No mezclar alimentos de diferentes texturas o de doble textura si el paciente tiene riesgo de disfagia. Utilizar utensilios de cocina adaptados a las necesidades del paciente y que sean fáciles de que el paciente los pueda tomar. No darle un utensilio que a lo mejor estéticamente se ve muy bonito porque es sumamente delgado, pero va a ser muy complicado que el paciente lo pueda tomar con la mano, ¿no? Verificar que antes de que el paciente dé el siguiente bocado, la boca esté limpia, que ya no tenga residuos y que haya deglutido el bolo alimenticio. Adaptar la viscosidad de los líquidos si es que el paciente presenta disfagia. Enriquecer la dieta, como ya lo mencioné. Tratar de comer siempre, darle los alimentos, mejor dicho, al paciente a la misma hora, y que siempre el paciente coma sentado, no acostado, no semiacostado, no, que esté sentado en una mesa con iluminación, en un ambiente tranquilo, para que el paciente pueda masticar y poder deglutir los alimentos, ¿no? Y siempre muy importante, no utilizar la vía oral si el paciente está adormilado o no está totalmente consciente, ¿no? Porque eso aumenta el riesgo de broncoaspiración. Ahora, en el caso de los suplementos, ¿cuándo sí utilizarlos y cuándo no? Ya revisamos que la evidencia nos dice, incluso las del año pasado, el 2024, que son eficaces para mejorar el estado nutricional del paciente.
ayudan a aumentar la ingesta calórica y proteica, dependiendo lo que yo esté buscando, favorecen el mantenimiento del peso, de la masa muscular y ayudan a reducir el riesgo de desnutrición de mi paciente, ¿no? Y son sumamente efectivos cuando el paciente no tiene una alimentación muy variada o no la puede tener, ¿no? Sin embargo, es importante aclararle a la familia, porque sé que nosotros lo sabemos, pero a veces piensan, porque le estamos dando un suplemento, va a mejorar el estado cognitivo del paciente. Y hay que explicarles de que el suplemento es para mejorar su estado de nutrición, la movilidad del paciente, la funcionalidad, el hecho que el paciente no se sienta tan decaído, tan cansado, pero especificarle muy bien que no va a ayudar a que el paciente mejore el estado cognitivo, ni que tampoco va a ayudar a que tenga un retraso sumamente preponderante, ¿no? Y incluso no porque el suplemento tenga omega 3 significa que el paciente va a mejorar su estado de cognición. Entonces, la parte de ser muy claros con los pacientes, de explicarle, bueno, con los familiares, de explicarle qué es lo que estamos buscando y cuál es el objetivo de cada una de nuestras intervenciones, creo que marca la pauta de lo que estamos haciendo, de un buen trabajo que es ético y sobre todo pues basado en evidencia, no darle falsas esperanzas al paciente. ¿Cuándo puedo utilizar un suplemento nutricional? ¿Cuándo nos dicen las guías que es recomendable? Cuando el paciente tiene una pérdida de peso de más del 5% en 3 meses, un índice de masa corporal menor de 21 kilogramos sobre metros cuadrados, una ingesta de menos del 75% por un periodo de 1 a 2 semanas, como lo mencionamos también anteriormente, riesgo, presencia de desnutrición según el MNA o una dieta que no cubre los requerimientos nutricionales completos de mi paciente. Ahora, ¿hacia qué estrategias puedo yo implementar? Y durante las primeras etapas, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En las primeras etapas, el paciente no va a presentar todavía una incapacidad para comer, sino a lo mejor sí va a presentar una incapacidad para organizar los alimentos, para recordar dónde debería de comprarlos, tal vez para recordar la forma correcta de prepararlos, ¿no? Entonces, ahí el paciente requiere acompañamiento para hacer las compras de los alimentos, tal vez acompañamiento en casa o ayuda en casa para almacenarlos, prepararlos y sobre todo también marca mucho la literatura que si el paciente no come solo, tiene una mayor ingesta energética. Si es un paciente que vive solo y que come solo, difícilmente, independientemente que tenga Alzheimer o no, difícilmente terminará los alimentos que tiene en el plato, ¿no? Y no debemos de olvidar que el paciente pues tiene que tener supervisión durante las comidas y que podemos empezar desde aquí a brindar alimentos más densos energéticamente, tratando de prevenir la pérdida de peso en el paciente. No tampoco sobrealimentarlo, pero sí empezar a tener algunas estrategias. En los estadios avanzados, pues se habla de que el paciente va a tener problemas de la conducta, que se requiere estrategias específicas de comunicación y comportamiento con el paciente, un apoyo o soporte emocional y sobre todo si ya presenta disfagia, que se tenga que se haga la evaluación primero, la prueba de disfagia y que se adapte la alimentación a la textura que el paciente tolera. En cuanto al ambiente en donde está el paciente, porque no nada más es importante las calorías, los macros, las proteínas, los suplementos, qué tipo de suplemento le voy a dar y todo lo que hemos mencionado, también influye mucho el ambiente en donde el paciente consume los alimentos. Entonces, las referencias nos hablan de que el paciente debe consumir los alimentos en lugares donde haya una iluminación cálida, que no esté la luz muy intensa, que no haya ruidos de la televisión, las computadoras o los dispositivos electrónicos para que el paciente pudiera concentrarse un poco más en la alimentación, tratar de que los alimentos o los platillos tengan aromas o los aromas preferidos que le gustan al paciente para poder aumentar el consumo de los alimentos y que el paciente siempre tenga en la mesa pues un vaso de agua o de líquido con el cual está acompañando los alimentos, ¿no? En cuanto a la parte social, que no consuma los alimentos solos, que siempre esté acompañado, que siempre sea en los mismos horarios y en el mismo lugar donde come el paciente y que tenga ya, si están en estadios avanzados, pues un cuidador que le esté ayudando a proporcionar los alimentos o incluso llevarlos a la boca, ¿no? Para que el paciente pueda consumirlo. En el caso, por ejemplo, del mobiliario, pues que sea un mobiliario, una silla lo más cómoda posible, que le permita al paciente estar completamente erguido o en ángulo de 90 grados, colores o sea, colores contrastantes entre el plato y el mantel, porque a lo mejor la mesa es blanca y el mantel es beige y la vajilla es blanca, ¿no? Entonces,
pudiera haber ahí una cierta confusión. Entonces, tratar de que el plato tenga un color contrastante. No hablan de vibrante, pero sí contrastante, y sí funciona para que el paciente lo pueda identificar, ¿no? Incluso permitir que el paciente coma con los dedos y ya no puede utilizar los cubiertos o no quiere utilizarlos, que coma con los dedos, siempre y cuando pues sean porciones de alimentos que él pueda masticar, y evidentemente pues un previo lavado de manos para el paciente, ¿no? Todo esto con el objetivo de que ya que calcule todo el plan de alimentación específico para él, lo podamos adaptar, que esas calorías realmente las pueda consumir el paciente y no nada más se queden plasmadas en un papel. Hablando un poquito ahora del impacto de la nutrición, vamos a revisar algunos micronutrientes y algunos patrones de alimentación que creo que ya algunos de ustedes han leído sobre ellos, y que nos hablan de cómo pueden ayudarnos a prevenir ese deterioro cognitivo, ¿no? No significa que no los puedas utilizar en un paciente que ya está diagnosticado con Alzheimer. Sin embargo, la mayor parte de los artículos o de la evidencia nos hablan que tienen un papel prometedor en cuanto a la parte de la prevención. Entonces, aquí hablando de los omega 3 que han sido un poco cuestionados, vamos a revisar que, hablando específicamente del EPA y del DHA, perdón, pues han demostrado que tienen efectos neuroprotectores tanto en la prevención como en etapas tempranas de la enfermedad, estadios preclínicos básicamente. Tienen un efecto antiinflamatorio y antioxidante, primero porque el omega 3 pues reduce la liberación de citocinas proinflamatorias, ayuda a controlar el estrés oxidativo, y esto protege a las neuronas y favorece una mejor función cognitiva. También ayuda a la eliminación de los depósitos beta-amiloide, ayuda a la modulación glial y sináptica, y también tiene efectos moduladores principalmente que se han observado en los pacientes que no tienen demencia, o en los estadios iniciales de los pacientes. Sin embargo, estos efectos se han demostrado cuando el paciente sigue este consumo del omega 3 por un periodo mayor de 12 meses, ¿no? Que es algo prolongado para que lo puedan seguir nuestros pacientes, pero que sin embargo pues no es imposible. Hablando también de los polifenoles, que son antioxidantes naturales y que tienen un efecto neuroprotector, principalmente ayudan a disminuir el estrés oxidativo, a disminuir la neuroinflamación, también modulan el microbioma y el eje intestino-cerebro, mejoran la memoria y la función hipocampal. Pero no hay todavía dosis específicas ni cantidades que debería de consumir el paciente. Sin embargo, si hablamos de un patrón de alimentación saludable para un paciente con Alzheimer, que es lo que nos habla la literatura, pues sabemos que tiene un aporte adecuado de omega, es un plan de alimentación que tiene, un patrón, perdón, que tiene un consumo adecuado de frutas y de verduras, lo cual nos brinda una cantidad importante de antioxidantes, y en este caso pues podrían incluirse los polifenoles en la alimentación. El café es otro de los alimentos también que ha tenido un poco de relevancia en el abordaje o en la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Hay diversos estudios observacionales que nos hablan de que el consumo moderado aproximadamente de 1 a 2 tazas de café diario se asocia con un menor riesgo de desarrollar enfermedad Alzheimer, y esto se podría o se llevaría a cabo por el efecto antioxidante y neuroprotector que tiene el café, ya que la cafeína estimula la neurogénesis y ayuda a reducir la pérdida neuronal. Sin embargo, toda esta información básicamente se ha encontrado principalmente en estudios observacionales o en modelos animales. Entonces, 1 o 2 tazas de café pudiera ser un efecto benéfico sin tener un efecto negativo en nuestra población de pacientes con Alzheimer. En el caso de los lácteos, la evidencia también habla sobre su impacto en la función cognitiva, pero también es algo controversial. No hay un consenso claro el tipo de lácteos, la cantidad, la dosificación, el periodo. Se ha encontrado que en algunos estudios longitudinales y de aleatorización sugieren un mayor consumo de leche y productos lácteos podría asociarse con un menor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, no es algo que también esté tan completo y que tampoco tenemos una dosis específica, pero lo menciono porque son las nuevas líneas de investigación ante las cuales nos vamos a estar encontrando en la literatura, y que probablemente algún familiar o algún cercano de nuestro paciente nos pueda hacer mención, ¿no? Y que nos pregunte o nos cuestione.
¿Qué es lo que sí tiene evidencia científica? Los patrones de alimentación. Recordemos que para la enfermedad de Alzheimer no existe la cura, las terapias farmacológicas únicamente ayudan a disminuir la severidad de los síntomas, pero no disminuyen la progresión ni tampoco se revierten, ¿no? Entonces, volteando a ver hacia los factores de riesgo modificables, como lo mencioné al principio, pues la alimentación, el estilo de vida y la alimentación son uno de los principales ejes. Ahora, la alimentación, hay muchos patrones de alimentación, o varios, por no decir muchos, que han sido evaluados en cuanto a los efectos benéficos que tienen para las enfermedades neurocognitivas. Entre los más estudiados o con los cuales tenemos mayor evidencia científica, pues está la dieta DASH, la dieta mediterránea, la dieta MIND, la dieta o el patrón de alimentación de restricción calórica y la dieta cetogénica. Sin embargo, pues ya hablamos que la dieta cetogénica en las diapositivas anteriores no es una buena línea para nuestros pacientes con Alzheimer, y una dieta que nos hable de restricción calórica básicamente sería una línea de investigación para prevenir el Alzheimer. Sin embargo, darle a un paciente adulto mayor una dieta con restricción calórica, la verdad, nos haría comprometer mucho su ingesta de calorías, de proteínas y pues no hablemos de micronutrientes. Ahora, en cuanto a la parte de los patrones de alimentación, que son los que tienen mayor evidencia, la dieta la dieta mediterránea y la dieta DASH, estos patrones pues pueden modular las enfermedades neurodegenerativas a través de las vías antiinflamatorias y de la microbiota intestinal. A diferencia de los nutrientes aislados, o sea, estos patrones de alimentación nos hablan de todo un conjunto de nutrientes que van a tener un efecto benéfico específico en nuestro paciente. No nada más es el café, no nada más es el polifenol, no nada más son los lácteos, no, es todo el conjunto de un patrón saludable, que es hacia donde nos lleva la nueva evidencia científica, ¿no? Entonces, los que tienen un poco de mayor evidencia es la dieta MIND, la dieta DASH y la dieta mediterránea, como se muestran aquí adelante, y que les voy a mencionar algunos puntos importantes. En el caso, por ejemplo, de la dieta mediterránea, pues es un tipo de alimentación que tiene efectos antiinflamatorios, antioxidantes, que ayuda a proteger las neuronas y favorece un envejecimiento muchísimo más saludable. Se ha encontrado que una adherencia a la dieta mediterránea pues aumenta el volumen cerebral, mejora la memoria, disminuye los depósitos de beta-amiloide y de tau y puede generar en la población un menor riesgo de deterioro cognitivo o de Alzheimer. En el caso de la dieta DASH, que sabemos que la base es para la prevención y el tratamiento de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, tiene, aparte de su gran impacto en la salud vascular, se ha encontrado también que mejora la perfusión cerebral, lo que se traduciría pues en un menor riesgo de deterioro cognitivo. Y se ha demostrado también en la evidencia científica que el seguir o una mayor adherencia a la dieta DASH puede generar en la población un envejecimiento cognitivo más lento y una mejor función cerebral, aunque el efecto cognitivo tiene un efecto moderado, por así decirlo, no es tan significativo. Ahora, hablando de la dieta MIND, que esta básicamente es un híbrido de la dieta mediterránea y de la dieta DASH. Todos los nutrientes o alimentos que se encontraron en la dieta mediterránea y en la dieta DASH que tenían un efecto neuroprotector fueron conjugados en un patrón de alimentación específico que es la dieta MIND. Este patrón de alimentación fue creado en el 2015, es un patrón relativamente nuevo. La mayor parte de los ensayos clínicos aleatorizados todavía siguen en proceso. Sin embargo, el seguir este plan de alimentación se ha asociado con un menor riesgo de Alzheimer, de deterioro cognitivo, una mayor memoria y velocidad de procesamiento y una disminución también de los depósitos beta-amiloide y de los depósitos tau. Esta es una tabla comparativa de cuáles son los alimentos que incluye la dieta mediterránea, cuáles son los que incluye la dieta DASH, que es la columna en medio, y cuáles son los que incluyen la dieta MIND. Si se fijan específicamente en la dieta MIND, es como más selectiva en el tipo de alimentos que consume el paciente. ¿Por qué? Porque nos habla de que debe consumir verduras, sí verduras, pero verduras de hoja verde. Debe consumir frutas, sí frutas, pero principalmente los frutos rojos, ¿no? No debe de consumir un alto aporte de grasas saturadas, los productos cárnicos industrializados se deben eliminar o consumir menos de una vez a la semana en la alimentación. Entonces da unas pautas específicas de cómo debería de ser. El
El patrón de alimentación de la dieta MIND se basa específicamente en 15 puntos, que es esta la tabla del artículo original, y aquí nos habla de que, por ejemplo, debemos de consumir al menos más de 6 porciones a la semana de vegetales de hoja verde. Más de una vez al día, cualquier vegetal, por ejemplo, más de 2 porciones a la semana de frutos rojos, más de 5 porciones de nueces, utilizar el aceite de oliva como principal grasa para preparar, bueno, no para preparar, para consumir los alimentos, mejor dicho, menos de una cucharadita de margarina al día, menos de una porción de queso a la semana, hablando de quesos que son grasos, más de 3 porciones al día de granos integrales, una vez a la semana al menos pescado, más de 3 porciones de frijoles o legumbres al día y más de 2 porciones a la semana y más de 2 porciones también a la semana de carnes magras. ¿Qué debe delimitar? ¿Qué es lo que está en rojo? Las carnes rojas no más de 4 veces por semana, las comidas fritas o comidas rápidas no más de una vez a la semana y todos los dulces, postres y alimentos altos en azúcares simples menos de 5 porciones a la semana. Y en el caso del vino, una copa al día, al menos una vez al día, ¿no? De que aquí habría que ver la condición del paciente, si tiene alguna otra comorbilidad y todos los fármacos que esté consumiendo, ¿no? En total nos da una puntuación de 15 puntos y a mayor adherencia a la dieta MIND, pues habría una mejor preservación de la función neuronal y habría un efecto neuroprotector. Entonces, este es el último patrón de alimentación con el cual nos habla la evidencia de cómo debería de ser, y si se fijan es muchísimo, bueno, no es muchísimo, pero sí es un poco más específico que una dieta mediterránea y que una dieta MIND. Sin embargo, también la literatura nos habla de que si específicamente la población o el paciente que tú estás atendiendo no tiene estos alimentos a la mano, no significa que no puedes adaptarle una dieta MIND con otros alimentos que aporten los mismos nutrientes. Por ejemplo, si aquí no le podemos dar los frutos rojos, pues tal vez le podría yo dar naranjas o guayaba o toronja, lo que tenga en la temporada, que le aporte vitamina C. Y si no tengo a lo mejor, no sé, espinacas, ok, puede consumir lechuga. Entonces nos habla de que se adapte, que se tropicalice a la zona donde se encuentra el paciente y de acuerdo al acceso a los alimentos que tenga el paciente, ¿no? No porque no tenga esos alimentos significa que no podemos implementar este patrón de alimentación. También otro punto importante que me pareció muy relevante mencionarlo en la plática es el consumo de los alimentos ultraprocesados y el riesgo que estos pueden generar para un deterioro cognitivo. Sabemos que son productos que tienen un alto consumo, un alto aporte de saborizantes, de colorantes, de conservadores, nulo aporte nutricional, calorías vacías, exceso de grasas saturadas, de sodio, cantidad insignificante o sin fibra y evidentemente pues no vitaminas y minerales, ¿no? Y se ha encontrado que un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se asocia a un mayor estrés oxidativo, a un mayor grado de neuroinflamación, de mayor riesgo también de deterioro cognitivo y de demencia. Y de acuerdo a cifras del 2024, México, Brasil y Chile tiene un consumo de alimentos ultraprocesados que aportan entre el 20 y el 25% de la energía total de la dieta. Entonces, trabajo en la parte de nutrición tenemos muchísimo, ¿no? De cómo educar a nuestra población y desde ahí nosotros podemos empezar a prevenir que el paciente tuviera algún deterioro cognitivo, ¿no? O sea, quitando factores de riesgo que pudieran exacerbarlo. Ay, perdón. Recordar también que las dietas con un alto consumo de ultraprocesados, pues van a ser dietas que se van a asociar con un menor rendimiento cognitivo, afectan la memoria, la atención, el razonamiento del paciente, y esto principalmente ocurre porque los aditivos y las grasas saturadas que estos alimentos contienen desencadenan procesos inflamatorios y estrés oxidativo tanto a nivel sistémico como en el cerebro, y esto provoca un daño neuronal en nuestros pacientes. Como penúltimo punto de nuestra plática, y no por eso el menos importante, abordemos el rol del nutriólogo. Sabemos que nuestro trabajo está en la parte preventiva, de ayudar al paciente a prevenir cierta patología que sabemos o que evaluamos que él pudiera tener riesgo en la historia clínica y en la historia clínica nutricional.
y evidentemente pues atender a un paciente que presente alguna patología, que en nuestro caso sería la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, nosotros, nuestra función va más allá del cálculo de calorías y de cuadrar todo minuciosamente como siempre lo hacemos, sino que tenemos que también tener ese factor humano, ¿no? De saber cómo acompañar al paciente que vive con Alzheimer y cómo acompañar a esta familia para tratar de que puedan seguir al pie de la letra el plan de alimentación que yo le estoy brindando al paciente y que yo tengo como objetivo mejorar su estado de nutrición o el riesgo que tenga, la sarcopenia, mejorar el consumo de los alimentos o independientemente cuál sea el objetivo nutricional que yo tenga con este paciente, ¿no? Entonces, sabemos que la demencia y la enfermedad de Alzheimer aumenta considerablemente el riesgo de desnutrición y el riesgo de deshidratación, como ya lo vimos hace un momento, y que la mayor parte de la evidencia científica nos hablan del rol que tiene el nutriólogo clínico dentro del manejo multidisciplinario de estos pacientes, porque si bien el paciente a lo mejor tiene el neurólogo, el geriatra, el cardiólogo, si tiene alguna otra patología, todo el equipo interdisciplinario, nosotros también jugamos un papel importante porque somos quienes vamos a dictar la pauta de cómo debería ser la alimentación de nuestro paciente, ¿no? Entonces es integrarnos a ese equipo interdisciplinario y tener una coordinación con todo el equipo médico que está tratando a nuestro paciente. Funciones importantes que no debemos olvidar, pues es principalmente cuando tenemos o evaluamos por primera vez a un paciente que tenga enfermedad de Alzheimer, no olvidar hacer los cribados nutricionales que nos van a dar la pauta para identificar si mi paciente tiene riesgo de desnutrición o si tiene una desnutrición ya instaurada. No significa que porque si yo aplico el MNA y me da, no sé, menos de 8 puntos, el paciente ya no, o sea, no tiene riesgo de nutrición y no voy a hacer la evaluación completa, no. O sea, se tiene que hacer un cribado nutricional, no sustituye el primer paso de evaluación del estado nutricio, sin embargo, sí me marca la pauta de qué paciente está en un mayor riesgo o qué paciente ya tiene la desnutrición y me da un panorama amplio de hacia qué tengo que enfocar mi intervención o hacia quién tendría que enfocar primero mi intervención, ¿no? Hacer la evaluación completa, tener un diseño de estrategias específico para el paciente y sobre todo también no nada más dar un plan de alimentación y no dar un seguimiento o un acompañamiento. Se tiene que seguir evaluando al paciente porque tal vez de las 5 estrategias que yo le di al familiar le funcionó una, ¿no? Entonces tengo que volver a evaluar qué fue o qué es lo que yo puedo mejorar para que las otras 4 faltantes se puedan implementar en la siguiente consulta o en la siguiente monitoreo que tenga con mi paciente, ¿no? Aquí hablando de los cribados y de la evaluación nutricional especializada, lo que les mencionaba hace un momento, aplicar el MNA como primer cribado nutricional para los pacientes, hacer una evaluación nutricional completa donde se incluya la evaluación antropométrica, peso, masa muscular del paciente, la parte funcional, bioquímica y sobre todo los signos clínicos para evaluar deficiencias que únicamente lo hacemos nosotros como nutriólogos. Ningún otro profesional del equipo médico tiene esa función y tampoco está capacitado en esa área. Como segundo punto, pues también diseñar las estrategias nutricionales que debemos recordar que tienen que ir adaptadas al requerimiento específico del paciente. Todo las metas, el cálculo de macros, de micros, la estimación, el tipo de plan de alimentación, todo es perfectamente individualizado para las características, comorbilidades, gustos, preferencias, acceso, cultura que tiene este paciente, ¿no? Entonces no puedo dar un mismo plan de alimentación a 5 pacientes con Alzheimer, ¿no? Tengo que adaptarlo específicamente a lo que mi paciente requiere. Nos hablan también de utilizar los alimentos densos en energía o la fortificación que mencionábamos al inicio y utilizar los suplementos nutricionales orales cuando el paciente realmente lo requiera. E incluso también la parte del acompañamiento y esta parte humana y ética de nosotros va incluso a ayudarle al paciente a buscar 5 suplementos, nosotros decirle incluso a veces dónde lo puede comprar, a veces dónde hay ofertas donde venden el kit, con el fin de que el paciente le pueda el cuidador le pueda brindar al paciente ese suplemento, porque de nada me sirve darle un suplemento que a lo mejor no va a encontrar aquí en México, lo va a encontrar en Estados Unidos y jamás se va a consumir ese suplemento, ¿no? Y esas calorías nunca se cubrieron y no pude frenar la pérdida de masa muscular y la pérdida de peso, ¿no? Entonces, todos esos detalles los tenemos nosotros
que analizar y dárselos al familiar en este caso para que se pueda implementar de una manera más sencilla, ¿no? Incluso comparar si a lo mejor no puede comprar cierto tipo de suplemento, cuáles otros dos que a lo mejor estuvieran cerca de su zona o que fueran más accesibles económicamente le pudieran tener o servir para el objetivo que estamos buscando. Modificar la textura y consistencia de los alimentos si el paciente tiene o presenta disfagia y asegurar la seguridad y el confort al comer, lo que les mencionaba, toda la parte de cómo debe estar la zona donde el paciente consume los alimentos, incluso si el paciente quiere consumir los alimentos con las manos, pues darle preparaciones que pueda consumir con las manos para que él mismo pueda alimentarse. El efecto neuroprotector, perdón, el enfoque neuroprotector, pues aquí buscar patrones de alimentación que vayan encaminados a prevenir en mi paciente, bueno, aquí básicamente sería para los pacientes que ya tienen Alzheimer. Cabe mencionar que si estos patrones de alimentación están enfocados a la prevención, si yo tengo un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer, no es una complicación o no está contraindicado, mejor dicho, que yo le pueda dar un patrón de alimentación de este tipo, porque la verdad son patrones de alimentación que son muy saludables, que están muy equilibrados y que si los analizamos detalladamente tienen un alto aporte de frutas y de verduras y de alimentos naturales, carnes magras, grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, entonces no hay manera de que pudiera generar un daño en mi paciente. Tomar en cuenta todos los factores sensoriales y ambientales de los cuales hablábamos y también, sobre todo, educar al cuidador de ese paciente sobre las rutinas y las estrategias de apoyo que le podemos brindar para que se pueda aumentar la ingesta de los alimentos durante el tiempo de comida. No debemos olvidar el monitoreo de nuestros pacientes, no nada más damos un plan de primera intervención y nos olvidamos de él tratando de que ese plan haga magia, sino que tenemos que irlo adaptando conforme vaya evolucionando mi paciente, principalmente que sea una evaluación cada 4 a 6 semanas, que evaluemos peso, la ingesta, la tolerancia, los datos bioquímicos, es que tenemos la fortuna de contar con ellos y todos los cambios clínicos que pudiera presentar el paciente. Y educar al paciente o hacer, perdónenme, al cuidador o al familiar de toda la parte de evaluar signos de deshidratación, signos de disfagia, de pérdida de masa muscular o de rechazo alimentario que el paciente pudiera presentar para que a nosotros nos permita ir haciendo las modificaciones pertinentes en los siguientes planes de alimentación que estemos brindando a nuestro paciente. También, pues la parte de la coordinación interdisciplinaria, que como lo mencionaba anteriormente, es trabajar en conjunto con el equipo médico y que de esta manera se puedan cubrir los objetivos médicos y nutricionales y que todos vayamos trabajando encaminados hacia un mismo objetivo. Y documentar y registrar todos los avances del paciente y también comentarlo con el equipo interdisciplinario para mostrar nosotros nuestros avances o que estamos modificando para lograr obtener un objetivo con nuestros pacientes. En la parte del rol educativo, institucional y de mejora continua, que también nos compete, uno de los principales aportes que nosotros tenemos, pues es la capacitación al personal o a los familiares o a los cuidadores de mi paciente, ¿no? Que aquí nosotros vamos a capacitarlos y enseñarlos con estrategias prácticas de alimentación, de cómo pueden dar los alimentos al paciente sin que sea un riesgo para su salud, para que no se vaya a broncoaspirar, para que no se vaya a atragantar, cómo manejar la disfagia, cómo enseñarlos a hacer las texturas dependiendo hacia qué tipo de disfagia tiene el paciente, si es hacia líquidos, hacia sólidos y cuál es la textura que el paciente tolera, cómo crear esas texturas específicas de los alimentos, ¿no? Porque incluso también va hacia la parte de los alimentos también va hacia los líquidos, ¿no? Cómo crear entornos adecuados, favorables para que el paciente pueda consumir los alimentos y tratar también de cómo promover la autonomía de ese paciente, ¿no? Básicamente es que el cuidador sea como nuestros ojos al momento de que el paciente está consumiendo los alimentos y que nos permita el cuidador saber qué está fallando o qué no está pudiendo seguir y cómo podemos ayudarlo para mejorar ese plan de
de alimentación, ¿no? Y también otro punto importante, pues es que nosotros tenemos un papel clave e importante en el diseño de protocolos institucionales, lo que nos ayuda a poder participar en los procedimientos estandarizados para poder valorar nutricionalmente a los pacientes, para poder hacer la prescripción de los suplementos, de la hidratación del paciente o incluso planificar los menús o los menús en los centros geriátricos, por ejemplo, o en los hospitales, ¿no? Y irlos adaptando según las condiciones de cada tipo de población que se cuente en ese lugar. Bueno, como conclusiones, sé que es mucha información lo que les he brindado, traté de resumirla porque la verdad todo es importante, todo es relevante, no hay algo que podamos omitir desde las implicaciones nutricionales hasta cómo debe ser el abordaje nutricional y también qué podemos hacer desde la parte preventiva, ¿no? Entonces, como puntos importantes de esta sesión, me gustaría reafirmar que la nutrición es un pilar clave en el manejo integral del paciente que vive con Alzheimer, que la nutrición no va a detener la enfermedad, o sea, no vamos a hacer que se revierta, pero sí vamos a mejorar el estado funcional del paciente, la calidad de vida y sobre todo la dignidad del paciente, ¿no? Que pueda alimentarse, que se pueda adaptar ese platillo a que él lo consuma con los dedos, a que él pueda estarlo masticando y deglutiendo, en lugar de que le estén dando todo con la cuchara a un cuidador o una tercera persona, pues también es respetar la dignidad del paciente, ¿no? Siempre y cuando no se ponga en riesgo su salud. Recordar que la disfagia, la desnutrición y la pérdida de masa muscular son condiciones nutricionales ante las cuales nos vamos a enfrentar casi en la mayoría de los pacientes que presentan Alzheimer y que debemos detectarlas desde la primera evaluación mediante un cribado o mediante las diversas escalas que sabemos que tenemos, ¿no? Los suplementos de alimentos fortificados pues son herramientas efectivas que nos ayudan en el apoyo nutricional, pero necesitamos que esté ahí un cuidador o un familiar vigilando qué es lo que está consumiendo el paciente. No nada más es que se le deje el suplemento y se vaya, no es que el suplemento se consuma. Y si no lo quiere consumir en la lata porque siente que es otro tipo de alimento, pues a lo mejor lo cambiamos a un vaso y si no le gusta así con la textura que tiene, a lo mejor lo hacemos en frappé o a lo mejor se lo prescribimos en una gelatina o en algún tipo de preparación. Entonces ir buscando estrategias para que se pueda consumir esas calorías que estamos tratando de brindar. Hablando de la parte preventiva, pues patrones de alimentación como la dieta mediterránea y la dieta MIND son sumamente prometedores, tienen alimentos y nutrientes específicos que ayudan a mejorar y a preservar la salud cerebral. No están contraindicados en pacientes que presenten Alzheimer, sin embargo, sabemos que a lo mejor no van a ayudar a revertirlo o no van a ayudar a revertirlo, es un hecho, pero el simple hecho de que sean patrones de alimentación saludables los hacen totalmente adaptables para que se puedan aplicar a mi paciente con Alzheimer, ¿no? Y el rol de nosotros como nutriólogos clínicos pues va más allá del cálculo calórico, de macros y de micros, que eso es como lo primero que yo debo de cubrir, ¿no? Como parte de mi trabajo profesional. Básicamente en este tipo de patologías implica que tengamos empatía con el paciente, con la familia, que acompañemos, que adaptemos el entorno del área de alimentación del paciente, tratando de hacerlo más cálido para el paciente y sobre todo pues tener también contacto con el equipo interdisciplinario para que todos vayamos hacia el mismo objetivo con nuestros pacientes, ¿no? Y la combinación de una alimentación consciente, un entorno adecuado y un apoyo emocional transforma la nutrición en un acto terapéutico y sobre todo pues en un acto humano que se requiere muchísimo en este tipo de patologías. Cierro mi presentación con esta frase que me gustó, que en el Alzheimer la nutrición no solo mantiene el cuerpo, sino que cada intervención nutricional que nosotros hacemos ayuda a preservar la autonomía, la dignidad y sobre todo la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Ay, perdón. Muchísimas gracias, maestra, por excelente participación. Vamos a escuchar las preguntas que tenemos ya para usted. Sí, maestra, muchas felicidades por tan excelente ponencia con información muy útil para todos como nutriólogos. Y bueno, vamos a iniciar. Hay varias preguntas. Entonces, vamos a ver, con base en la literatura y a su experiencia, ¿qué opina sobre ciertos antioxidantes para reducir el estrés oxidativo y en su caso, cuál ha prescrito?
Ok, para paciente con Alzheimer o de manera general. Para paciente con Alzheimer no hay algo todavía que nos hable de alguno en específico ni de una cantidad. Para población general, por así mencionarlo, pues básicamente conseguir un patrón de alimentación saludable, podríamos tener una cantidad adecuada de antioxidantes y pues sí, antioxidantes, ¿no? Sin embargo, tendríamos que evaluar si hablamos de alguna patología o de alguna condición en específico. Pero para Alzheimer, si bien sí hay evidencia que nos hablan de que tienen un efecto benéfico, no hay dosis, no hay cantidades, ni tampoco hay qué tipo específicamente. Ok, gracias. Daniel González nos dice, en cuanto a la ingesta de proteínas, ¿existe alguna recomendación específica sobre el tipo de proteína que debe suministrarse o pueden emplearse tanto fuentes de origen vegetal como animal? Mira, como normalmente el paciente va a presentar sarcopenia y va a presentar fragilidad, ahí nos tenemos que ir hacia las recomendaciones para estas dos condiciones. Quien tiene un mayor grado de digestibilidad y de absorción es la proteína de suero y está evidenciado tanto para paciente con sarcopenia, con fragilidad y con desnutrición. ¿Podrías dar una proteína vegetal al paciente? Siempre y cuando vaya combinado con una proteína que tenga leucina, sobre todo, si es que estamos buscando corregir la sarcopenia, que tenga el HMB. Y se podría dar una proteína vegetal, algunos artículos lo mencionan, siempre y cuando la proteína vegetal no aporte más del 70% del requerimiento energético del paciente. Pero para fines prácticos de un paciente clínico que está en el hospital o que tienes en un asilo o en una residencia geriátrica, básicamente la proteína de suero es la que tiene mayor evidencia científica y que te puede ayudar a contrarrestar la desnutrición del paciente y la sarcopenia. Ok. Patti Rodríguez nos dice, ¿qué tipo de magnesio sería el que recomendaría? El que tiene mayor, ¿cómo se llama? Me fue la palabra. Mayor disponibilidad sería el glicinato o el citrato. Ok, perfecto. La maestra Verónica Trujillo, Cuello nos dice, dosis de omega 3, el tiempo mínimo que se le debería dar al Para paciente. que haya resultados en los ensayos clínicos es por un periodo de más de 12 semanas, digo, perdón, más de 12 meses, o sea, sí es un periodo bastante prolongado y las dosis que se utilizan son de 1 gramo hasta 3 gramos. Aquí lo complicado es que el paciente con Alzheimer pues no va a poder deglutir la cápsula, ¿no? Tenemos que buscar alguna presentación del omega que venga en líquido y enmascarar el sabor con los alimentos, porque sabemos que el omega tiene un sabor muy particular, ¿no? Entonces, no va a consumir las cápsulas, hay que esconderlo en preparaciones, caldos, algún tipo de producto en lo cual lo podamos brindar al paciente. Sería entre 1 gramo y 3 gramos y la verdad los beneficios clínicos son por 12 meses. Ok. María del Rocío Pascasio nos dice, ¿cuál es la recomendación de fibra? Son de 25 a 30 gramos al día y si el paciente tiene una ingesta baja, vamos aumentando, así como aumentamos progresivamente las calorías, vamos aumentando paulatinamente el aporte de fibra. Con el simple hecho de seguir un patrón de alimentación saludable, se va aumentando significativamente el aporte de fibra y fácilmente lo cubres. Ok. Natalia Bernardo pregunta, ¿qué gramaje de EPA y DHA deberíamos buscar? Debe de tener más de 800 miligramos de EPA. Esa es la recomendación según la evidencia. Ok. ¿Qué suplementos recomendaría a una persona mayor con escaso apetito y o qué estrategia implementaría para estimular el mismo, o sea, el apetito? Ok, normalmente un adulto mayor presenta una condición que llamamos la anorexia del envejecimiento. Entonces, habría que evaluar, o sea, hacer una historia clínica del paciente, evaluar desde la presencia de depresión, si el paciente tiene síntomas gastrointestinales por el síndrome de polifarmacia. O sea, la verdad sí es una evaluación muy compleja porque son muchos los factores que participan. Sin embargo, como estrategias rápidas, sería adaptar los platillos a lo que el paciente le gusta consumir y yo fortificarlos o enriquecerlos, ¿sí me explico? Para tratar de dar una mayor densidad energética, pero sí habría que evaluar cuál es la causa de que el paciente presente esa anorexia. Ok. Tania nos pregunta, sabemos que la dieta mediterránea o MIND no debe entenderse como una intervención temporal, es más bien un cambio en estilo de vida. Pero de acuerdo con su experiencia, ¿qué tan pronto se han observado beneficios cognitivos significativos en las personas que mantienen una buena adherencia a este patrón alimentario?
Ok, normalmente yo los recomiendo a los pacientes, digo, hablando que no tengan enfermedad de Alzheimer, como un cambio en el estilo de vida. Sin embargo, tenemos que tener muy presente que no estamos consumiendo, en el caso de la dieta Mind, los alimentos que fueron cultivados, cosechados y pescados, hablando de los peces, en el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, que podría variar ligeramente su composición nutricional. Básicamente lo que hacemos es adaptarlo a lo que tenemos aquí en nuestro país con los alimentos que tenemos y tratar de seguir un patrón de alimentación similar a una dieta dieta mediterránea, porque no estoy consumiendo los alimentos de allá. En cuanto a la parte de mejoras en la función cognitiva, normalmente los he prescrito en pacientes que tienen Alzheimer, pero definitivamente, o sea, no se va a dar una mejoría pronto y la literatura te dice que básicamente es para que tengan una buena alimentación. Ya no se puede revertir. Pacientes que no tengan enfermedad de Alzheimer, pues hay muchos factores que se modifican o que mejoran, por así decirlo, la salud cardiovascular del paciente, la cuestión de la atención, la disminución de la sensación de cansancio del paciente. O sea, depende de qué lo quieras enfocar, pero mínimo, al menos unos 6 meses, un año para que se vea el efecto. Aparte, hablando de que como estás hablando de que vas a modificar todos los hábitos del paciente, pues sabemos que al menos 3 meses son para que se pueda volver un hábito, ¿no? Y a partir de ahí que se siga replicando y que se sigan las indicaciones nutricionales. Es un cambio del Ok, estilo de vida totalmente. ok, perfecto. Elisa nos pregunta, ¿cómo adaptaríamos las dietas a personas de escasos recursos? ¿Cómo las adaptaríamos? Tomaríamos los nutrientes que son claves en el caso, por ejemplo, de la dieta Mind, que era lo que yo mencionaba, de que sabemos que los frutos rojos son sumamente costosos, ¿no? En algunas zonas del país. Y que aquí, por ejemplo, si no le puedo dar, no sé, la fresa, la blueberry, pues le puedo dar naranja, mandarina, que me aporta también vitamina C, que si no le puedo dar el kale, que es muchísimo más caro, lechuga sí puede consumir el paciente. Si puedo tratar de disminuir la cantidad de alimentos ultraprocesados que consuma, de alimentos grasos, entonces la verdad lo podemos adaptar a lo que el paciente tenga acceso y lo que encuentre, sobre todo en su zona geográfica. O sea, lo que se busca es que sea una dieta sostenible y que el paciente la pueda seguir, no que compre una vez al mes una caja de fresas y una bolsa de kale, no, básicamente adaptar lo que tenga el paciente y lo que pueda conseguir en la zona. Ok. Preguntan, ¿qué opina de suplementar con vitamina E? Para paciente con Alzheimer no hay evidencia consistente, de hecho incluso por eso no la agregué, porque la mayor parte de los artículos no hablan de una recomendación clara y no son heterogéneas las muestras, no hay una dosis tampoco específica. Para Alzheimer no. Ok. Paola Soto pregunta, ¿cómo se debe de ajustar la ingesta de proteínas en pacientes que ya presentan sarcopenia, pero al mismo tiempo presentan alguna enfermedad renal? Tienes que guiarte por la función renal. O sea, sé que la importancia de preservar la masa muscular, sin embargo, tienes que darle prioridad. Quien te va a marcar la pauta del aporte proteico va a ser la enfermedad renal que tenga el paciente, el estadio, o si tenemos la fortuna de que esté en terapia de reemplazo, pues es muchísimo más amplia el abanico del rango que le podemos dar de proteína. Pero básicamente sí tienes que cuidarla de acuerdo a la función renal. Pero recordemos también que las guías o las actualizaciones para paciente renal ya no nos hablan de un aporte tan bajo de proteínas, o sea, eso de 0,6 y 0,4 que conocíamos realmente ya está Claro. fuera de la evidencia científica. Ok. ¿Existe algún requerimiento calórico especial en el caso de crisis de ansiedad o algún porcentaje que se maneje el gasto calórico total como manejo de estrés? Para paciente con Alzheimer, digo, supongo que se ahí va la pregunta. Habla Ajá. la literatura de subir de entre un 10 a un 30% del requerimiento energético. Lo que le hemos calculado al paciente, si el paciente está muy activo, podemos subir entre un 10 hasta un 30% de ese aporte energético calculado. Ok. Hay otra pregunta acerca de los omegas que ya fue respondida parcialmente. Nada más dicen, ¿qué marca recomendaría de omega 3? Híjole, la verdad no estoy muy casada con las marcas, nos deberían de pagar, ¿verdad? Básicamente una que sea accesible para el paciente, que cumpla con toda la normatividad, que por ejemplo que tenga la IFO y que sea un omega de buena calidad. O sea, la verdad lo que pueda conseguir el paciente y lo que tú le puedas prescribir que encuentre en la zona. O sea,
Mientras Bueno, tú estaba como nutriólogo hayas identificado si el omega es de buena calidad, lo podemos brindar. Una marca en Ok, específico, la verdad, digo, no es que no quiere decir, pero son muchas. sí, ok. Carlos Pelayo dice, tipo y cantidad de ejercicio para prevenir enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué opina? ¿Qué porcentaje de predisposición genética en línea directa para desarrollarla? La cantidad de HMB está recomendado. ¿Qué cantidad de HMB está recomendado y la cantidad? Y si está recomendado. ¿Y cómo evaluar el grado de disfagia en el paciente con enfermedad de Alzheimer e Sí, intervención sugerida? preguntas. Ok, en HMB, la cantidad de HMB es si el paciente tiene sarcopenia. Y si tiene sarcopenia, independientemente de que tenga el Alzheimer, la recomendación nos vamos hacia la sarcopenia, ¿no? Que es donde está la literatura fuerte. Es de 1.5 a 3 gramos de HMB al día. Porque aunque nosotros consumamos proteínas de alto valor biológico con aminoácidos esenciales, nada más el 5% de la leucina que consumimos en el día se transforma en HMB y con eso no se cubre el 1,5 gramos y muchísimo menos los 3 gramos que nos marca la literatura. Y ahí sí tienes que recurrir a un suplemento nutricional oral y también la recomendación para la sarcopenia es que se brinde ese suplemento después del ejercicio de resistencia o en este caso después de la terapia de rehabilitación o de la fisioterapia que tenga el paciente para que pudiéramos preservar más la masa muscular. Y el último punto, ¿cuál era? Perdón, maestra. Era ¿Cómo evaluar el grado de disfagia en el paciente con enfermedad de Alzheimer e Ok. intervención sugerida? Ok, en el grado de disfagia va a ser común si el paciente tiene disfagia, que el familiar te hable de que el paciente tose durante las consultas, que tiene la voz ronca normalmente después de consumir los alimentos o que está con la sensación ¿cómo llamarlo? De atragantamiento, ¿no? No de que se está ahogando, pero sí de que tiene algo en la garganta, ¿no? Entonces son indicaciones de que el paciente probablemente tiene disfagia y que ahí se requiere que se haga una prueba de deglución que el deber ser es que lo hagamos acompañado de un médico, por si el paciente desatura, pues tengamos ahí el equipo médico a nuestro lado. A partir de ahí se determina a qué consistencia el paciente tiene disfagia y a qué consistencia tú vas a modificar la dieta del si pudín, No, son los de... si pudín o puré, néctar o cualquiera de las consistencias. Ok. Nos hacen una pregunta acerca de la creatina, de los beneficios de la creatina y sobre el impacto que tiene en el desarrollo cognitivo en Alzheimer. ¿Cree que su consumo, si es viable en pacientes adultos mayores con que ya presentan indicios de esta enfermedad o ha tenido algún paciente que presente esta enfermedad y consume creatina? No he tenido ningún paciente que tenga Alzheimer y que consuma creatina y la verdad me faltaría revisar bien la evidencia para poderte darte una recomendación, soy franca, pero la puedo buscar y si me dejas tu correo, con gusto te puedo compartir la información. Ok, hay varias felicitaciones felicidades, excelente presentación. Y otra pregunta más, ¿cuál es la función principal del zinc y del selenio en relación con la protección del sistema nervioso y qué riesgos puede causar su deficiencia? El riesgo en cuanto a la deficiencia es que se asocia a un mayor deterioro cognitivo y los beneficios son que son neuroprotectores y principalmente la función antioxidante que tienen. Ok, bueno, siguen las felicitaciones y hay varias felicitaciones por la presentación y esa sería la última pregunta. No sé si alguien más quisiera decir alguna más. Bueno, pues al parecer fue la última y bueno, continuamos con el programa y las indicaciones que les van a continuar dando acerca de la encuesta. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a felicitar a la maestra. Tiene muchas, muchas felicitaciones. Vamos a darle su reconocimiento. Ay, perdón, perdón. Vamos a darle su reconocimiento. Permítanme tantito. Maestra Estela, ¿me podría apoyar? ¿Sí? Vamos a ver ahora, dar el diploma por tan valiosa presentación, el reconocimiento, ahí está, a la especialista en nutrición clínica. Vamos, maestra, a ver. Sí,
Gracias. El Colegio Mexicano de Nutriólogos otorga el presente reconocimiento a la especialista en nutrición clínica María Luisa Castañeda Garza, nutrióloga certificada, por su participación en la sesión académica El rol del nutriólogo y el impacto de la nutrición en personas que viven con la Alzheimer. Modalidad online con una duración de 2 horas curriculares y con un valor de 3 puntos para la certificación profesional en nutrición bajo el aval académico del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Ciudad de México, a 13 de octubre del 2025. Firma nuestro presidente Edwin Enrique Martínez Leo, que es el presidente del Consejo Directivo 2025-2027, y la doctora María Elena Villarreal Arce, vocal de Educación Continua. Maestra María Luisa, muchísimas gracias. Estamos muy, muy agradecidos, muy contentas con su participación. Muy amable. Un honor y un gusto. Muchas gracias. Se les va a estar haciendo llegar su constancia, su reconocimiento a través de su correo. Por problemas técnicos, nuestro vocal de Educación Continua tuvo que retirarse, su internet está muy inestable, no puede continuar con nosotros. Les voy a estar ahorita en el chat enviándoles la liga para que ustedes puedan responder a su examen. Recuerden que teníamos que tener un 80% de asistencia durante la ponencia y un 70% del formulario. Son 5 preguntas, pueden responderlo 2 veces. Aparte, les comento que van a tener hasta las 10 de la noche para que nos puedan contestar estas preguntas, y también a través de su correo electrónico les va a llegar a ustedes una encuesta de satisfacción. Una vez que ustedes lo hayan contestado, 1 o 2 minutos, bueno, así estamos pensando, les va a estar llegando su constancia. ¿Sale? Y tienen hasta el día 30 de octubre para que ustedes puedan descargar su constancia. Por favor, entonces ya les envié el link para que ustedes puedan responder, y pues eso sería todo. ¿Ya ustedes tienen su link por ahí? Sí, sí. Está aquí ya está, maestra Vero, ya está aquí en el chat. Ok. Es bien importante que revisen su bandeja de correos, su no deseados o el spam, porque luego dicen no me ha llegado nada o no tengo esto, pero por favor revísenlo, y acuérdense que al final de esto, después de la encuesta, ustedes ya van a poder tener su constancia. Muchísimas gracias, agradecemos a nombre del capítulo estatal de Chiapas su presencia, y pues vamos a seguir continuando con estos eventos. Muchas gracias por la participación de todos. Que pasen bonita noche.